el caso de la inmunidad es más claro incluso porque ustedes habían puesto en el pedido de confianza digamos, la precisión de que se tenía que respetar la esencia y la esencia era 2 puntos y era sumamente explícita. Así es. Y usted, de hecho, en su mensaje de 28 de julio mencionó que la confianza solicitada para las reformas había sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos. Efectivamente. Y no optó por cerrar el Congreso, o por disolverlo, perdón, sino por pedir el adelanto de elecciones y dijo, permítame citarlo, esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú. ¿Dijo eso porque disolver el Congreso en ese momento no estaba dentro del marco? No. ¿Y respeto irrestricto a la Constitución? No. O sea, lo que digo es que habiendo sido denegada la confianza por la inmunidad, en ese tiempo, en esa oportunidad, también podría haberse seguido el camino que hemos seguido ahora, ¿no? Pero optamos por lo que a nuestro juicio era una salida más ordenada y programada, que es el adelanto de elecciones. Que adelanto de elecciones se puede hacer en el respeto de la Constitución, es decir, con una modificación constitucional por el ente que corresponde, que es el Congreso de la República. O sea, no digo que lo otro no sea, lo podía hacer ahí, pero doy una alternativa, como una muestra de que el disolver el Congreso era la última de las opciones que nosotros queríamos tomar, ¿no? ¿En qué momento tomó la decisión de dar esa declaración en Cuarto Poder? Miren, después de ello hemos hecho 2 meses, todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre, el esfuerzo de diálogo, de búsqueda de consensos para que el Congreso acepte el planteamiento que le hicimos de adelanto de las elecciones. 2 meses. Y hemos encontrado que 6 bancadas estaban de acuerdo, incluso me visitaron. Algunas lo dudaban y decían sí, pero con algunas pequeñas modificaciones, sí, pero si le hacemos algunos ajustes. Entonces pensamos que podíamos llegar al adelanto de las elecciones sin cambiar la esencia, ¿no? Sin cambiar el concepto de fondo. Por eso nos sorprendió que un jueves en una reunión de la comisión, de la noche a la mañana, así, de la noche a la mañana, se ponga a votación, porque ni siquiera hubo debate, directo se ponga a votación el archivo de este proyecto. Y entonces dijimos, si esto ha sido un esfuerzo nuestro por precisamente evitar la disolución del Congreso, entonces en la próxima oportunidad que nosotros presentemos un planteamiento, ya nos han quitado todas las alternativas. O sea, no queda otra opción que la disolución del Congreso. Pero por un hecho que es sumamente significativo, o sea, no es una cuestión de confianza por un tema que sea superfluo o secundario, no, estamos hablando el guardián de la Constitución, ¿no? El Tribunal Constitucional, de ello se trata, de los miembros que integran el tribunal. Oye, lo menos que podemos pedir, no solamente como autoridades, como ciudadanos, es que sea a través de un proceso impecable. Eso no existe y eso es lo que planteamos. Y esa era claramente una prioridad para su gobierno. Claro, porque recuerde que nosotros en la política que tenemos de gobierno hay 5 ejes y los 2 primeros están referidos a este tema, o sea, son parte de la política. El primero es integridad y lucha contra la corrupción. Lo he escuchado. ¿No? Y el segundo es fortalecimiento institucional. O sea, ¿qué institución requiere ser más fuerte en el Perú que el Tribunal Constitucional? Ninguna, es la que requiere. Sin y 2. embargo, disculpe, ¿Sí? El mandato de los magistrados había vencido en junio. Tuvo 3 meses para poder plantear esa reforma y esa cuestión de confianza, si es que efectivamente era una prioridad, y sin embargo se hizo solo después del archivo del adelanto de elecciones. ¿Por qué? Pero es una potestad del Congreso que determine el procedimiento plural, transparente, con participación ciudadana para hacerlo. Entonces uno espera que lo van a hacer ellos. Cuando ellos dicen, los vamos a elegir,
en un plazo perentorio, con este procedimiento, es ahí donde decimos, ¿no? Pero si ellos desde junio planteaban, si en junio hubieran planteado de que iban a elegir con ese procedimiento, en junio hubiéramos planteado la cuestión de confianza. Pero la decisión de hacer la elección por invitación y no por concurso se tomó en agosto. No, fue una... O sea, ¿cuándo se eligieron los 11 candidatos? No, claro, fueron 2 semanas. pero la forma de elección se definió en agosto y después, bueno, nadie se ocupó mucho del tema hasta hace unas semanas que definieron la lista de candidatos, pero el método de elección, que es lo que ustedes cuestionan, que no era transparente y tal, ya estaba planteado desde al menos un mes antes que ustedes pero no se miren aplicaba, el tema, ¿no? no se aplicaba. Nosotros hemos levantado nuestra voz desde el momento que eligieron a los 11 candidatos en media hora, ¿no? O sea, 11 candidatos en media hora. La siguiente aparición pública que tuvimos después de esa decisión, pusimos la voz de alerta, lo dijimos públicamente, ¿no? Fue precisamente en el aniversario de las Fuerzas Armadas, y ahí dijimos claramente que debíamos desterrar, volver al pasado, donde se intentaba copar las instituciones por intereses particulares. Lo dijimos. Esperamos de que haya un cambio de actitud y que acojan las recomendaciones, sugerencias y pedidos de diversos medios e instituciones. Eso no se hizo. Y por eso es que cuando ya era inminente es que presentamos dentro del plazo establecido la cuestión de confianza para que pueda atenderse. La recibieron, escucharon el planteamiento del Premier y luego de escucharlo, una moción para que se debata y fue rechazada la moción para ver la cuestión de confianza por 80 votos. O sea, la cuestión de confianza sobre el método de elección del TC no se hizo en represalia al archivo del adelanto de elecciones. No. O sea, la actitud del... No, a ver, el archivo de este proyecto de reforma constitucional para las elecciones fue el jueves. Fue el jueves. Y el viernes presentaron la confianza. Porque a ver, si el jueves íbamos a tener un nuevo cronograma, si íbamos a tener un nuevo cronograma para tener elecciones en un corto plazo, obviamente ahí vamos a canalizar la forma de superar el entrampamiento que teníamos, ¿no? Pero eso se dio el archivo, muy bien. Como un hecho adicional y complementario, ya teníamos nosotros el día lunes la convocatoria de la sesión para tratar este tema. Recuérdese que yo el día martes y miércoles estuve en Naciones Unidas. El jueves vine y ahí nos enteramos del archivamiento y inmediatamente también la ratificación de la convocatoria para el día lunes. Entonces tomamos la decisión de plantear cuestión de confianza. Ha habido algunas dudas sobre la constitucionalidad de la medida. Yo sé que ustedes creen que está en el marco de la Constitución, pero hay algunas voces de constitucionalistas reputados, expresidentes del Tribunal Constitucional, que creen que no se puede hacer esta interpretación de la denegación fáctica de la confianza. La OEA también ha recomendado que el TC se pronuncie sobre el tema. ¿Usted cree que el Congreso debería presentar, o la Comisión Permanente debería presentar una demanda competencial para aclarar el panorama? No, lo que yo creo que debemos todos respetar la ley y la Constitución. Y creemos, en función de la información legal y la apreciación de muchos constitucionalistas, hemos visto catedráticos de reconocidas universidades que opinan sobre el tema, donde dicen que está completamente claro que el proceso es correcto, ¿no? O sea, no tenemos ningún problema. Ahora, también nosotros como respetuosos que somos de todas las instituciones, respetamos la independencia de poderes, por un lado, y respetamos la competencia de todas las instituciones. Así que si en algún momento hay una opinión de este o cualquier tema del Tribunal Constitucional, lo acogemos y lo respetamos, ¿no? Lo acogemos y lo respetamos. ¿No le preocupa que, digamos, este ha sido un momento histórico para el país? Como dices, la primera vez que un presidente usa la prerrogativa constitucional de disolver el Congreso. ¿No le preocupa que haya una sombra de duda cuando miremos, digamos, de acá a 20 años hacia atrás sobre esta medida? No, en absoluto, porque van a ver esta acción correlacionada con las acciones subsecuentes, las siguientes, ¿no?
Porque normalmente, cuando te genera estas dudas, cuando uno usa alguna institución o herramienta legal para beneficiarse, para alargar un periodo, para perpetuarse en el cargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Podemos ver el 92 o podemos ver ejemplos en otros países. Aquí hay una clara intención de mi gobierno y mía en mi condición de presidente de respetar escrupulosamente el plazo. Nosotros de ninguna manera vamos a estar un día más del 28 de julio del año 2021. ¿No? O sea, vamos a ver, o sea, y por eso, cuando he estado precisamente en el extranjero y he tenido oportunidad de conversar con diversos mandatarios de otros países, me dicen que es un caso sui generis el de Perú, que pretende modificar la Constitución no para quedarse más tiempo, sino para quedarse menos tiempo, ¿no? Así que somos muy respetuosos de las normas, de lo que es mejor para el país, pero también somos muy respetuosos de la democracia. Y este tipo de hechos yo estoy seguro que la van a fortalecer. Usted, en esa entrevista del domingo en Cuarto Poder, y el entonces ministro de Justicia, Vicente Ceballos, en una entrevista al diario, mencionaron que el adelanto de elecciones no era un tema olvidado. Ahora sí, ya podemos decir que el adelanto de elecciones al 2020, de elecciones generales, no es una opción. Mire, veamos, en respeto de las leyes y la Constitución, nosotros hemos planteado el adelanto de elecciones, pero desde que le hemos planteado, se le hemos puesto en manos del Congreso, porque la única institución que puede modificar la Constitución es el Congreso de la República. Y para adelantar a las elecciones se necesita una modificación de la Constitución. En consecuencia, por eso es que el planteamiento fue para el Congreso, para que ellos implementen este adelanto de las elecciones. No lo quisieron hacer y archivaron el proyecto. Luego, los actos siguientes fue presentación de confianza, denegatoria y disolución del Congreso. Ahora no hay Congreso. Hasta Congreso que se va a elegir el 26 de enero. Entonces, ahora en la práctica no hay forma de plantear un adelanto de elecciones. Porque ¿quién lo puede hacer? ¿Cómo se hace el adelanto de elecciones? Una modificación constitucional. ¿Quién modifica la Constitución? Solo y exclusivamente el Congreso de la República. Y el Congreso de la República recién se va a elegir el 26 de enero. No sé qué tiempo programarán las entidades electorales para el escrutinio, tome mando, y ahí recién podríamos hablar con un nuevo Congreso. Pero ahora no hay forma, ni el Ejecutivo, ni la Comisión Permanente, nadie puede hacer un cambio de la Constitución. En consecuencia, hasta que no se elija y no tome posesión el nuevo Congreso, no podemos hablar de cambio constitucional. Y entre ese cambio constitucional precisamente es el adelanto de las elecciones. No tiene un partido político, porque no era afiliado a Peronos por el Cambio, ahora contigo. ¿Cuál va a ser su rol durante esta campaña electoral? ¿Va a mantenerse al margen? ¿Tiene acercamiento con algún partido? O sea, como gobierno, absoluta neutralidad. Las elecciones son el 26 de enero. Ya yo he coordinado y le he pedido al nuevo canciller, a Gustavo Meza Cuadra, con quien he viajado hoy día a Pucallpa, le he pedido que inmediatamente él haga las gestiones y solicite que los organismos internacionales más reconocidos acrediten una misión para que puedan verificar la transparencia de este proceso electoral, ¿no? Entonces, estamos ya abocados a este proceso. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ya hizo un corte en el padrón y hay un cronograma establecido que se está trabajando. Vamos a pedir a observadores de organismos internacionales. Entonces, ¿cuál es el rol nuestro como gobierno? Garantizar la limpieza y la transparencia en este proceso electoral. ¿Cuál es su evaluación del rol de Mercedes Arauz estos días? Usted dice que no es vicepresidenta o es vicepresidenta. Entiendo que es. Ustedes han dicho que no puede renunciar, ¿no? Yo soy ingeniero, no soy abogado. Y exactamente no sé cuál es su situación legal actualmente, ¿no? Y eso justo le he pedido al primer ministro, él sí es abogado, pero que a través del Ministerio de Justicia vea exactamente cuál es su situación, ¿no?
porque yo entiendo que hay cargos que son irrenunciables, ¿no? Por ejemplo, un congresista de la República no puede renunciar. Ahora ya no hay Congreso porque se ha usado un mecanismo de disolución del Congreso, ¿no? Pero el presidente de la República y los vicepresidentes sí pueden renunciar. Entonces, si la voluntad, ya como ciudadano, como un derecho del ciudadano, es renunciar al cargo, no creo que haya alguien que te lo pueda impedir. O sea, no conozco los detalles, pero yo no sé, y eso he pedido un informe, si ante la renuncia que ha presentado la vicepresidenta es efectiva, o sea, ya no hay vicepresidenta. O sea, eso creo que es un tema que todavía faltaría dilucidar en función de un análisis técnico un poco más profundo, ¿no? Y más allá del tema netamente jurídico, y yo tampoco soy abogada, ¿usted creería que sí debería poder renunciar si es que eso es lo que quiere? Yo creo que sí. O sea, yo creo que a nadie le pueden obligar a ejercer un cargo que no desea, ¿no? O sea, independientemente a quién se presenta, ¿no? Independientemente que lo dejo en mes partes, se lo doy a mi jefe, lo doy a una institución ajena, independientemente de a quién se presente la renuncia, yo creo que es un derecho de todo ciudadano de renunciar a un cargo que no desea ejercer, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, por un principio lógico y racional. Jurídicamente, precisamente, hay que ver lo que corresponda, pero a mí me parece ello. Pero la pregunta sobre cuál es mi opinión respecto al accionar de la señora Mercedes Arauz, mire, yo como lo he dicho, siempre yo he tenido una relación personal cercana, de proximidad y de cercanía pues, con la señora Arauz, ¿no? Y yo creo que sí, yo mantengo esta estimación que tenga por ella, independientemente que obviamente discrepo de los actos políticos que ha tenido, políticos y legales, ¿no? Porque no se puede decir, he juramentado, pero era de mentiritas, ¿no? O sea, ¿no? Entonces... Pero eso dijo, más o menos. Por eso, o sea, no, es un acto político y es un acto jurídico. O sea, juramentar en una institución, ante personas que en ese momento ya no tenían error de congresistas porque ya se había hecho el anuncio y firmado el decreto de disolución del Congreso, igualito. Yo creo que es un acto político y es un acto jurídico el que ha tomado, ¿no? Que después, un poco mirando en perspectiva, se haya dicho, oye, eso no era lo correcto, no lo hice, o lo hice presionada, o me sorprendieron, y yo no estoy de acuerdo con todo ese accionar. Pero independientemente de eso, como persona, yo mantengo la estimación por la señora Arauz. El primer ministro Vicente Ceballos declaró que en el Consejo de Ministros, varias sesiones del Consejo de Ministros en el que se decidió la cuestión de confianza, hubo algunas voces que levantaron algunas observaciones, entre ellas y sobre todo el entonces primer ministro Salvador del Solar. ¿Cuáles fueron las observaciones de Del Solar a la propuesta? No, mire, como hemos conversado hace un momento, este es un proceso inédito. Normalmente cuando uno va a tomar una acción, revisa antecedentes, cómo se hizo antes, ¿no? O sea, siempre es antecedentes, lo que se llama jurisprudencia, ¿no? Es decir, hoy esto ya se ha hecho antes, a ver cómo se terminó. Aquí no hay nada escrito. O sea, sobre este proceso no hay nada escrito. O sea, estamos escribiendo un libro en blanco. O sea, respetando la Constitución, la ley, pero cuando estás escribiendo, dice, ¿y cómo se hace esto? Se tiene que ver quién se firma, quién firma el documento, quién lo procesa, dónde se presenta. O sea, todos esos detalles entran a un análisis, ¿no? Y entonces se dan diferentes opiniones al respecto, ¿no? Lo mismo respondió Vicente Ceballos las primeras 3 preguntas de Mávila Huertas. Yeah. Entonces le pregunto por eso directamente, ¿cuáles fueron las observaciones puntuales de Del Solar? Por ejemplo, ¿quién firma? Porque la decisión de la disolución del Congreso es una decisión presidencial. O sea, quien toma la decisión soy yo. O sea, yo tomo la decisión, ¿no? Y entonces digo, muy bien, ¿a través de qué? A través de un decreto. ¿Qué dice la norma? Que cuando yo firmo un decreto,
tiene que ser refrendado por un ministro. Entonces, ¿quién refrenda? Entonces, sobre eso había la discusión. ¿Refrenda el Premier o refrenda el ministro de Justicia? Porque se necesita un refrendo. O sea, no es que ellos quien toma la decisión soy yo. Porque alguien ha dicho que también tenían que firmar todos los ministros. No, este no es un acuerdo de Consejo de Ministros. Esta es una decisión presidencial, ¿no? O sea, yo asumo la responsabilidad de este acto de disolución, porque está todo el proceso al que hemos llegado y está plenamente justificado, legal y constitucionalmente. Entonces tomo la decisión, pero yo no puedo firmar solo un decreto. Alguien tiene que refrendar, un ministro. Y entonces, oye, pero no dice, ¿y quién lo refrenda? El ministro del sector. Oye, pero esta es una disolución, o sea, puede ser cualquier ministro, entonces ahí es donde están los análisis. Cualquiera lo puede hacer. Tiene que ser el de justicia. Oye, esto tiene implicancias en todo. O sea, no tiene que ser, no es un tema jurídico, es un tema que altera todo el gobierno en su conjunto, todo el Estado peruano. Entonces, o tiene que ser el Premier, ya, muy bien. Y luego, se tiene que hacer, ¿y cuál? Porque tiene que cambiar el Premier, porque es un nuevo gabinete. Entonces, ¿el refrendo es del antiguo o del nuevo? Entonces, todos esos son análisis, debates, todo eso es lo que hemos visto. No es que toditos pensamos igual, todo el mundo da su opinión, ¿no? Entonces, todo es la conversación que le hemos tenido ese mismo día lunes, cuando hemos estado aquí, después que el Premier Salvador del Solar, con todo su gabinete, y presentaron y sustentaron la cuestión de confianza en el Pleno, salieron, dieron unas declaraciones en pasos perdidos, y de ahí se vinieron aquí a Palacio de Gobierno. Yo los esperé. Así como los acompañé hasta la salida de Palacio para que vayan, los esperé al regreso. Y de ahí hemos estado en una sesión continua hasta que di el mensaje disolviendo el Congreso. Y entonces ahí hemos estado debatiendo y analizando todo cómo implementar la medida, ¿no? Porque ya estaba la decisión tomada. Es una decisión ya que se tomó cuando... que la tomó usted. Así es. Y se la comunicó al Consejo de Ministros. O sea, la tomamos en conjunto, pero quien decide soy yo, ¿no? O sea, quien dice, porque finalmente, y así está en la Constitución, el presidente de la República, ¿no? Puede disolver y convocar elecciones. Exactamente hemos hecho. Entonces, esa decisión la tomamos estando todos, pero yo soy el que digo, ¿no? O sea, no va a decir un ministro, presidente, disuelva. No, quien tiene que ser es directamente el presidente. Y entonces ya muy bien. Eso se dio en dos hechos que se sucedieron, uno a continuación, cuando se pide cuestión previa para que antes de elegir al primer magistrado se vea la cuestión de confianza. Y con 80 votos dice no, rechazado. Entonces ahí ya dijimos, oye, ya rechazaron la cuestión de confianza. Pero veamos que se materialice a través ya de la elección del primer magistrado. Se esperó unos minutos más y se eligió. 80 y tantos votos, se eligió. Entonces ahí era una ratificación de la denegatoria de confianza. ¿Algún ministro cuestionó la constitucionalidad de esta interpretación de la negación fáctica? Ninguno. Ninguno. Ahora, no es que hayamos dicho uno por uno, ¿estás de acuerdo, estás de acuerdo, estás de acuerdo? Simplemente en esta reunión había planteamientos de cómo se le implementa, quién firma, si tiene que... es un decreto, pero tiene que ser supremo. La logística, digamos, es la implementación. Tiene 4 meses para hacer todo lo que había querido hacer antes y que no había podido porque decía que el Congreso no se lo permitía. Porque ahora puede legislar a través de decretos de urgencia con ciertas limitaciones. ¿Qué va a hacer su gobierno en estos 4 meses? Vamos a continuar nuestro esfuerzo por tener resultados en beneficio de la población, pero como bien lo dice, no tanto es porque no tenemos Congreso, ¿no? O sea, no es que, porque tampoco vamos a hacer uso y abuso de decretos de urgencia. O sea, nosotros vamos a hacer estrictamente lo que sea necesario en estos 4 meses, pero vamos a estar enfocados 100% en la gestión ejecutiva
para mostrar una mayor cantidad de resultados que si estuviéramos también distraídos precisamente en el entrampamiento político. Así que... ¿Pero tiene algunas ideas puntuales sobre qué cosa le gustaría hacer? Mire, si bien no hay la obligación de una presentación del primer ministro en el Congreso para dar su plan de trabajo, igual yo le he pedido que prepare y seguramente en unas 2 o 3 semanas va a haber un planteamiento de en qué se va a fortalecer el accionar del Ejecutivo para tener mejores resultados en beneficio de la población, ¿no? O sea, no hay ningún tema puntual que estaba siendo bloqueado por el Congreso que ahora ya pueden sacar, sino van a elaborar un plan. Es en general el entrampamiento, es en general en todas las acciones, ¿no? Pero yo le aseguro que vamos a hacer un programa de acciones que lo vamos a dar a conocer en todos los campos para que se note el impacto en beneficio de toda la población. La informalidad es uno de los grandes problemas del país. Usted ha vuelto a nombrar a Edmer Trujillo como ministro de Transportes y Comunicaciones. El ministro Trujillo salió de la cartera la última vez después de que se ocurrió un incendio en un terminal en Fiori y se reveló que había dado más de 100 licencias a terminales en el país. Él luego dio declaraciones al diario diciendo que bueno, había muchas cosas que hacer en el ministerio, que básicamente no se podían dar abasto para todo. ¿Por qué lo vuelve a poner en la cartera? Él en el tiempo que estuvo hizo una planificación y un orden de todos los proyectos de infraestructura que tiene el Ministerio de Transportes. Coordinó estrechamente con todos los gobernadores regionales, son los que más han reconocido su regreso a ese cargo, porque articulaba perfectamente, porque el desarrollo de las carreteras, los puertos, los aeropuertos, la red dorsal de fibra óptica, beneficia a todas las regiones. Y hay un trabajo muy coordinado y estrecho entre gobiernos regionales, municipios y el Ministerio de Transporte. Y ahí tenía programas muy intensos de trabajo que se llevaban a cabo. Tiene razón, eso no solamente tiene que ver el Ministerio de Transportes, también tiene que ver el tema legal, formal, reglamentario, que eso lo asumió autocríticamente, que no le había dado la misma importancia al tema. Hay lecciones aprendidas. O sea, con esa exigencia es que él retoma el cargo para continuar con todo lo que estaba haciendo de coordinación, pero también poner todo el esfuerzo de trabajar en estos temas que usted ha relevado, ¿no? Ya para terminar, presidente, usted se había pronunciado en contra de que se le devuelva la plata, el dinero de Chacya a Odebrecht, los 524 millones, principalmente porque bueno, es una empresa que ha causado mucho daño al país y porque le íbamos a devolver una plata que nos correspondía por ser parte de la reparación civil. La Procuraduría parece haber cambiado de opinión y ahora está alineada con la Fiscalía en que hay que devolverle el dinero de Chacya a Odebrecht. ¿Qué opina de eso? Somos respetuosos de la independencia de poderes. Respetamos lo que diga. Pero también tenemos derecho a opinar. Es lo que hemos siempre manifestado. Y damos nuestra opinión con el mejor ánimo de que los acuerdos, si en algún momento pueden perfeccionarse, que se lo hagan. No lo hemos dicho, lo que finalmente determine el Ministerio Público y que luego convalide el Poder Judicial, obviamente tenemos que respetarlo. Pero no les tiene que gustar. Pero no nos tiene que gustar, ¿no? No tenemos que coincidir necesariamente. Lo mismo ocurre de los otros poderes del Estado, ¿no? Yo más de una vez he escuchado alguna recomendación, si no crítica, del Poder Judicial al Ejecutivo. Dice que falta trabajar a favor de algún proyecto o necesita más presupuesto y nos dicen y nos llaman la atención. Pero finalmente cada quien tiene su competencia. Y el Poder Legislativo, ¿no? O sea, defendiendo las competencias de cada quien, critica permanentemente. O sea, no necesariamente tenemos que coincidir y pensar igual, pero cada quien tiene su responsabilidad. Esta responsabilidad corresponde al sistema de administración de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial.
Pero sin embargo, lo que finalmente determinan, porque ellos son los que van a asumir la responsabilidad, nosotros lo aceptamos, pero decimos, y lo repetimos, ¿no sería bueno esperar liquidar los demás proyectos antes de volver por un proyecto? Es que en cada proyecto puede haber saldo deudor o saldo acreedor, en cada proyecto. Entonces, ¿qué pasa si cuando, en este caso de la hidroeléctrica de Chaclla, el saldo es a favor de Odebrecht? Muy bien. Y se ha liquidado, no sé, pues, la interoceánica, el gasoducto, el proyecto Chaimochic. ¿Y qué pasa si en nosotros el saldo es deudor, que debe Odebrecht? Y cuando tú dices, ya, págame lo que es, no, ya no tengo. Ya le devolví la plata del otro proyecto. Entonces, si ese es el acuerdo, perfecto. O sea, nosotros no decimos que ese dinero entre a una cuenta del Estado. No, que quede a un fideicomiso, por ejemplo, hasta que se liquiden los demás proyectos. Y si el saldo sigue siendo favorable, se devuelve. Pero, ¿y si el saldo de otros proyectos es desfavorable a Odebrecht? Ya no tenemos de dónde sacar recursos para cobrarnos. Entonces, es en ese sentido, ¿no? O sea, Odebrecht debería esperar a vender todos sus activos y luego vemos cómo están las cuentas. No necesariamente vender, a liquidar los demás proyectos, ¿no? Okay. Porque Chaclla ha terminado y se ha liquidado. Entonces, Chaclla se vendió no sé, a una cantidad, pagando sus deudas, pagando sus impuestos, pagando esto, ha quedado 500 millones. Y dice, ¿eso le corresponde? Sí, está bien. En esa liquidación de ese proyecto te corresponde. Entonces queda a nombre de Odebrecht, pero queda guardado hasta que se vean los demás proyectos. Si finalmente el saldo es favorable, perfecto. Pero si tenemos saldo deudor, en ese momento, ¿qué hacemos? Uy, ya le devolvimos, no hay nada que hacer. Odebrecht, devuelve. ¿Crees que vaya? Sí, toma aquí el saldo deudor. Cuando creo que se ha dicho y se ha comentado, no sé, he visto alguna noticia que en Brasil se ha declarado en bancarrota. Están tratando de entrar a un proceso concursal. No sé, ¿no? Entonces, simplemente, pero finalmente es una responsabilidad y competencia del sistema de administración de justicia. Lo que ellos determinen, nosotros lo... Presidente, Rosa Bartra ha llamado a su gobierno comunismo vizcarrista y hablan de varios excongresistas o miembros de la permanente, hablan del castrochavismo que se avecina. ¿Qué dice a esos comentarios? Mire, después de toda la forma que ha actuado la señora Rosa Bartra, no merece que se le responda nada. Estamos en esta situación, porque ella archivó el proyecto de adelanto de elecciones, ¿no? Imagínense, y luego ha pedido adelanto de elecciones ella. O sea, miren la inconsciencia de algunas personas cuando ejercen cargos de autoridad. Nosotros siempre hemos dicho que en este gobierno, para cada decisión que tomamos, ponemos al Perú primero. Y aquí no. Primero, como ven primero sus intereses, entonces archivo el proyecto de adelanto de elecciones. Ahora, por otras circunstancias, son disueltos. Entonces, ahora sí, adelanto elecciones. Entonces, se dan cuenta que solo se actúa en función de intereses personales. Con ese tipo de actitudes no le respondo nada. La CONFIEP es una de las organizaciones que se ha pronunciado en contra de la disolución del Congreso. ¿Cómo recuperar la confianza del empresariado? Mire, una cosa es tener la confianza del empresariado y otra cosa es tener la confianza de la CONFIEP, ¿no? Nosotros sí tenemos la confianza del empresariado, que sigue creyendo y que sigue invirtiendo en el Perú. Ahora, yo no recuerdo en el año y medio del gobierno algún comunicado de la CONFIEP a favor del gobierno, ¿no? Así que siempre ha sido contrario la CONFIEP al gobierno, pero el empresariado, y no solamente estoy hablando de las grandes empresas, las pymes sí confían en el gobierno, sí respaldan el gobierno, y a ellas nos estamos refiriendo y a todas para darnos las condiciones para que sigan invirtiendo en el Perú. Presidente, ¿usted tiene intenciones de volver a postular a la presidencia en el 2026? 2026, está tan lejos que... Pero lo pensaría. Hablemos de aquí al 21 primero. Y obviamente al 21 no voy a postular. Por eso no le pregunto. ¿Pero le gustaría volver a ser presidente?
Mire, primero tengo que terminar esta gestión. O sea, En otras ahora circunstancias, quiero compartido, con todo mi bancada. esfuerzo, mi concentración, mi dedicación, que esté abocado hasta el año 2021, ¿no? Después, le prometo otra entrevista y hablamos del futuro. En el 2025. Sí. Listo, presidente. Muchas gracias. No, gracias a usted más bien.